Bueno, buenas tardes. Es un honor estar acá hoy compartiendo con ustedes y con los disertantes esta mesa, que brevemente cuento un poquito cómo llegamos acá. En abril del año pasado, Isidoro Beck, Norberto Ferreira y Benjamín Don suscribieron un manifiesto en el cual proponen públicamente un debate respecto de lo que sintéticamente es el título de esta jornada, que es si en el psicoanálisis hoy ahí se puede pensar algo así como un fenómeno como el post-lacanismo, por supuesto que alude a la crítica que hace Lacan al post-freudismo, y si evidentemente si esto estuviera ocurriendo, como pensamos el retorno a Lacan, así como Lacan pensó el retorno a Freud. En la apertura nos resultó muy interesante porque algunas de las ideas que se proponían nosotros las hemos venido trabajando en los últimos años, en particular como cierto deslizamiento en la teoría y en la práctica respecto a algunos conceptos que consideramos fundamentales en la obra de Lacan y que la cierta orientación teórica de lo que sería el lacanismo, de alguna manera da prevalencia algunos conceptos por sobre otros, es lo que en el marco del manifiesto, que cuento un poco la historia, creo que la Escuela Freudiana de Buenos Aires y la Escuela Freudiana de Argentina convocan a 3 encuentros. En el primero un poco se presentó el manifiesto, en el segundo se habló sobre invariantes en psicoanálisis y en el tercero se pensó el retorno a Lacan. Y nosotros, en ese sentido, este sería el aporte que a nosotros nos interesa hacer en el marco del manifiesto. Este sería un cuarto encuentro en el marco de ese manifiesto, que es esta mesa redonda. Les decía, en ese sentido, lo que se había trabajado era como ciertas disyunciones que se producen en la teoría actualmente, donde ciertos conceptos empiezan a tener cierta prevalencia sobre otras. Bueno, nada, todo esto está publicado, circulando, supongo que estarán al tanto. Nuestra intención hoy es convocar a 4 exponentes que entendemos de primera línea del psicoanálisis en Argentina. Nos interesa que podamos pensar juntos y reflexionar sobre esta cuestión, básicamente sobre qué entienden respecto de esta idea de post-lacanismo y de retorno a Lacan, intentando reflexionar, esto quiere decir, dándole de alguna manera crédito a las razones del otro, no tanto a sostener las propias, sino poder intercambiar respecto a las razones del otro. Y bueno, con esa idea invitamos también a ustedes al finalizar la exposición, a los disertantes, a que también participen con sus preguntas, sus comentarios. El orden que hemos elegido es alfabético, con lo cual comenzará, lo voy presentando en orden. Comenzará la presentación el doctor Alfredo Edelstein, que es miembro de Apertura, que da clases en Argentina, en el exterior, ha publicado libros en estructuras del psicoanálisis 1 y 2, la topología del psicoanálisis, el grafo del deseo, y recientemente publicó otro Lacan. Así que la idea sería que les pongamos 25 minutos, que ponga 25 minutos cada disertante y después abrimos el espacio de preguntas y comentarios. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Voy a trabajar tanto las reflexiones sobre el post-lacanismo como el retorno a Lacan en psicoanálisis desde una perspectiva particular. Para presentarla, aclaro que para mí las reflexiones sobre el post-lacanismo implican preguntarse qué caracteriza al psicoanálisis lacaniano actual, y el retorno a Lacan en psicoanálisis, al menos para esta oportunidad, lo voy a plantear en la pregunta de
qué relación a la obra de Lacan sostenemos los psicoanalistas que nos orientamos en su enseñanza. Para pensar estas preguntas voy a tomar dos citas. Hoy voy a utilizar bastantes citas de Lacan, a pesar de los pocos minutos, y por tal motivo no voy a indicar la fuente, pero si después en la discusión hace falta indicar la fuente de la cita o la página, las tengo indicadas como para poder responder. La primera es muy desconocida, es del año 1967, y la segunda, de 1974, es muy popular. La primera cita dice: si instauramos una disciplina, que es también una nueva era en el pensamiento, algo nos distingue de quienes nos precedieron. El hecho de que nuestra palabra no exige discípulos. Esta es la cita desconocida del seminario 14. Y la que es muy popular es: sigan mi ejemplo y no me imiten. Entonces, a partir de estas dos citas, ¿cuál fue el ejemplo dado o legado por Lacan? Especialmente, ¿cuál es ese ejemplo tal que no requiere de discípulos? Mi impresión es que de hecho hago estas preguntas, formulo estas preguntas que me parece que ya tienen respuesta y que las respuestas tienen un enorme consenso en casi todos los ambientes del psicoanálisis lacaniano, que son que el ejemplo de Lacan es el retorno a Freud y que la operación realizada por Lacan es la crítica a los post-freudianos. Evidentemente, este ejemplo y esta operación constituyen un par lógico, porque se entiende que hay que retornar a Freud, ya que los post-freudianos se han desviado. Entonces la crítica a los post-freudianos es por su desviación, y la maniobra que queda es retornar a Freud. Ya desde las dos conferencias de Michel Foucault, que es un autor, y el orden del discurso, queda claro que el orden en el cual se inscribe el retorno a, tomado fuertemente por Foucault en torno a las figuras de Freud y de Marx, se inscriben en nuestra sociedad en una perspectiva muy sesgada, respecto a la cual, y nada más que como un ejemplo anecdótico, hice una búsqueda en internet respecto a cómo respondían los nombres de autor a las búsquedas de retorno a, volver a, regreso a y regresar a. Por ejemplo, en esos cuatro, si ustedes buscan en cualquiera de esas fórmulas, Freud, van a encontrar casi 110.000 respuestas. Van a obtener 110.000 respuestas si ustedes suman retorno a Freud 30.000, volver a Freud 43.000, regreso a Freud 20.000 y regresar a Freud 14.000. En total, casi 110.000. Si ponen a Lacan, aparecen 36.000. Si ponen retorno a Marx, 118.000. Si ponen retorno a Cristo, volver a Cristo, regreso a Cristo, regresar a Cristo, encuentran 760.000. Después me tenté y busqué Alá en español. 195.000, me imagino cómo debe ser el resultado en árabe. Pero lo sorprendente es que si uno busca en cualquiera de estas cuatro formas, bajo el nombre de Einstein, Heisenberg, Newton, Bohr, etcétera, etcétera, la respuesta es cero. 0, 0, 0, 0. Ni una. No hay ni un solo paper escrito en español o traducido al español que proponga regresar a Einstein, retorno a Einstein. Incluso como nota de localista, para Perón hay 50.000. 8 de retorno a Perón, 34.000 de volver a Perón, regreso a Perón ninguno, y regresar a Perón 12.000, total 50.000.
Bueno, con lo cual vean que se orienta, se polariza muy claramente, que el retorno no se utiliza en las ciencias modernas, no se utiliza el retorno a un autor en ciencias modernas, prácticamente yo no encontré ningún hallazgo. Darwin sí tiene hallazgos, pero hay un pueblo que se llama Darwin. Entonces hay mapas de cómo regresar a Darwin. Pero lo que yo les propongo es efectivamente la maniobra propuesta por Lacan, algo que coincide con la política y la religión, porque vieron que a Marx sí, a Cristo sí, a Allah sí, a Perón sí, pero en ciencia no. El retorno propuesto por Lacan a Freud es de una maniobra que se orienta hacia lo religioso político y que se opone a los movimientos de la ciencia del siglo XX. 5 citas de Lacan. La clínica psicoanalítica consiste en volver a cuestionar todo lo que Freud dijo. Así lo entiendo yo y lo pongo en práctica en mi deseo. La segunda. Nuestro retorno a Freud tiene un sentido muy distinto por referirse a la topología del sujeto. Debe volver a decirse todo sobre otra faz e invertir los efectos de verdad. Tercera. Es así como lo adelantaré primero, prestándome ahí, así, a todo tipo de ambigüedades, incluso malos entendidos. Rück zu Freud, retorno a Freud, dije primero en un momento que esto tomaba su sentido de las manifestaciones confusionales de una prodigiosa desviación en psicoanálisis. O sea, sí, Lacan dice que propone un retorno a Freud por las prodigiosas desviaciones que había en psicoanálisis. Pero observen cómo sigue la cita. Puntos seguidos, es de la ciencia y la verdad. Es de importancia secundaria que aparezca o no, que lo es, por poco que sea, obviado. O sea, Lacan dice que obvió esto. Era menor de esta contingencia que me autorizaba, la contingencia de la desviación. El ideal bien clásico de todo tipo de idealizaciones, de un retorno a las fuentes, no es ciertamente lo que me aferraba. Repensar, ese es mi método. Con lo cual se nota, empieza a notarse, que el retorno a Freud de Lacan no es un retorno a la fuente, no es especialmente por la desviación de los freudianos, sino que es para criticar a Freud, criticar en sentido kantiano de crítica. Esto es repensarlo. Unas pocas citas más, las conoces, son muy famosas. Vengo aquí antes de lanzar mi causa freudiana. Esto lo dice Lacan pocos meses antes de fallecer. Como ven, no me desprendo de este adjetivo. Sean ustedes lacanianos si quieren, yo soy freudiana. Por eso creo adecuado decirles algunas palabras del debate que mantengo con Freud y que no es de ayer. En francés, debate, figura en el texto, débat, por el cual está bien traducido, pero en francés, débat significa debate, dilema y conflicto. Y la última, respecto a la relación que propone Lacan en la lógica del retorno a Freud, y que me parece que nos habilita bastante a pensar el problema del maestro, dice, así pues, esta es acerca de la causalidad psíquica, muy temprana. Así pues, aun cuando los mejores espíritus requieren evidentemente el psicoanálisis, si hemos de creerles, de una teoría del yo, poca probabilidad hay de que su lugar se observe por otra cosa que no sea un agujero enorme. Mientras no se resuelvan a considerar caduco lo que en efecto lo está en la obra de un maestro sin par. Llegados a este punto, entonces me parece que es oportuno preguntarnos qué consideró Lacan que está caduco de la obra del modelo teórico de Freud en su lectura de Freud a partir del retorno crítico. También aquí una serie de citas muy breves, son muy contundentes estas citas de Lacan, así que son muy breves, 5 o 6. Dice Lacan, elegí las más impactantes, hay muchísimas más. Freud comete un error al concebir que la vida puede aspirar a retornar a la inercia de las partículas imaginadas como materiales. Con lo cual le critica a Freud la pulsión de muerte. ¿Se acuerdan de la pulsión de muerte?
en torno al animado. Freud comete un error al concebir que la vida puede aspirar a retornar a la inercia de las partículas imaginadas como materiales. Otra más sobre la pulsión de muerte. Freud confunde el mundo inanimado con la muerte. Y es verdad, Freud confunde el mundo inanimado con la muerte. Tercera, en una palabra, todo el esquema del Edipo debe ser criticado. Entonces tenemos que criticó la pulsión de muerte, criticó el complejo de Edipo. Otra, el padre de la horda de Freud daba risa. O sea, el padre de la horda primitiva. Otra, Freud confunde letra y litoral con impresión. O sea, lo que critica es la huella anémica. Freud confunde letra, litoral con impresión. Otra, el nudo Borromeo pone en evidencia la función del al-3. Anuda a los otros dos desanudados. Eso les di a los míos, se los di para que supieran orientarse en la práctica. Pero ¿se orientan mejor que con la tópica legada por Freud a los suyos? Hay que decirlo. Lacan dice, hay que decirlo. Eso también es de Caracas, 1980. Lacan dice, hay que decirlo. 2 puntos. Lo que Freud dibujó en su tópica llamada segunda adolece de cierta torpeza. De Leturdi. Se sabe que me esmeré durante 10 años por hacer jardín a la francesa, de esas vías a las que Freud supo adherirse en su diseño, el primero, cuando sin embargo desde siempre lo que ellas tienen de torcido era discernible para cualquiera. Entonces, pulsión de muerte, el hijo, el padre. La segunda tópica, en Leturdi critica la primera tópica. Y la última cita. Encontramos bajo la pluma de Freud la idea de que el eros se funde al hacer uno con los dos. Extraña idea de la cual procede la idea absolutamente exorbitante que se encarna en el sermoneo del amor universal, que sin embargo el querido Freud rechaza con todo su ser. Él nos suelta su rechazo del modo más claro en el porvenir de una ilusión y en muchos otros sitios, también en el malestar en la cultura. Y no obstante, la fuerza fundadora de la vida, según él se expresa, estaría íntegramente en ese eros que sería principio de unión. No solo por razones didácticas quisiera producir ante ustedes lo que puede decirse para contrarrestar esta mitología grosera. Además de que quizá esto nos permita no solo exorcizar al eros, me refiero al eros de la doctrina freudiana, sino también a la querida Thanatos, con la cual nos joroban desde hace bastante tiempo. Con lo cual observen ustedes que pulsión de vida, pulsión de muerte, complejo de Edipo, primera tópica, segunda tópica, el padre. Entiendo que se podría decir que Lacan critica los fundamentos mismos del modelo teórico freudiano. También el deseo de saber, el prejuicio paralelista, la revolución copernicana, el proyecto, el deseo de dormir, el principio de inercia. Y la crítica a los postfreudianos, el segundo tópico, la crítica a los postfreudianos, ¿es porque se desviaron? Y además traje unas cuantas citas para que lo podamos pensar juntos. ¿Es solo a los postfreudianos en el sentido de anafreudianos, kleinianos, freudianos, o incluye también a los lacanianos? Porque en un sentido histórico temporal todos somos postfreudianos, o sea, todos los que hemos venido después. ¿Incluye o no incluye? Digo, a los propios psicoanalistas del seminario de Lacan, los que participaban del seminario, e incluso los de la escuela de Lacan. Veamos lo que dice Lacan. Las críticas a los postfreudianos, entonces. Una carencia de la teoría sumada a un número de abusos en la transmisión. Otra, una ausencia total de estatuto científico. Otra, un medio infatuado del más increíble ilogismo. Otra, el espíritu científico falta absolutamente en los lugares de reclutamiento de los analistas. Otra, el increíble oscurantismo del auditorio ante el cual tenía que hacer valer mi doctrina. Esto me parece que claramente implica que incluso los lacanianos, la vuelvo a leer.
el increíble oscurantismo del auditorio ante el cual tenía que hacer valer mi doctrina. Otra, ello puede dar una idea de la resistencia que oponen los psicoanalistas a la teoría de la que depende su propia formación. Otra, los psicoanalistas no están a la altura teórica que exige su praxis. Otra, al ostracismo al que se ha condenado, lo que sin duda requiere un esfuerzo nuevo, pero también cuán renovador, no bastan para explicarlo ni la pereza ni la esclerosis mental del psicoanalista. La grave degradación teórica marca al movimiento psicoanalítico. Esto lo dijo en 1977. E incluso, desde que Lacan lanza su programa de investigación en psicoanálisis en 1953, en Función y Campo, nos da la pista en función de la cual podemos leer esta crítica tan sistemática respecto a la falencia teórica y al rechazo de la ciencia. Lacan ahí, en Función y Campo, dice un retraso de medio siglo sobre el movimiento de la ciencia. O sea, Lacan dice que a partir de 1900, el psicoanálisis, en 1953, Lacan dice que el psicoanálisis se caracteriza por 50 años de atraso en la relación del psicoanálisis con la ciencia. Ahora, este conjunto de citas, que no es nada más que un conjunto de citas, y seguramente habrá muchas más en este sentido, como habrá muchas más en otros sentidos, obviamente. Por eso les proponía al comienzo que yo presentaba solo una perspectiva del problema. Lacan, ¿practicó o no practicó en función de su retorno a Freud lo que él reclama como la actualización de las relaciones del psicoanálisis con la ciencia? Ahora voy a leer una tabla de doble entrada. Primero la disciplina, luego Freud, luego Lacan. ¿Se entiende? O sea, voy a leer cosmología clásica, Freud, Copérnico, Lacan, Kepler. ¿Me entienden cómo voy a leer? Con lo cual, vean ustedes que si bien esto no resuelve el atraso, porque esto es cosmología clásica, a pesar de lo cual, efectivamente, 100 años después se estableció que la verdadera revolución era la de Kepler y no la de Copérnico. Entonces, disciplina, cosmología clásica, Freud, Copérnico, Lacan, Kepler. En lingüística, Freud, representación, Lacan, significante. ¿Se dan cuenta del movimiento del avance de la ciencia? Porque la lingüística moderna no trabaja más con representación, trabaja con significante. Así armé toda la tabla. En geometría, Freud utilizó la euclidiana, Lacan la topológica. En teoría de discurso, Freud operó con palabra, Lacan con acto, que si ustedes conocen algo de teoría de discurso moderna, de 1970 para acá, saben que se trabaja ya no con palabras, sino con acto. En antropología, Freud trabajó con complejo de Edipo, Lacan con metáfora paterna y las estructuras elementales del parentesco. En sociología, Freud con la psicología de masas de Le Bon, Lacan con los 4 discursos. En filosofía, Freud, Kant, Nietzsche, Schopenhauer, mínimo digo de su época. Y Lacan, Hegel, Heidegger, Sartre. En física, newtonismo en el caso de Freud, física relativista y cuántica del lado de Lacan. En matemática, aunque esto sea tácito, requeriría un comentario más amplio, indudablemente, como para Freud, las matemáticas velan la castración. Eso lo pueden encontrar en el Gradiva, que es la única vez que Freud habla de las matemáticas. Para Freud, la forma particular, especial, más eficaz de velar la castración son las matemáticas. Entonces, indudablemente, Freud trabaja con el modelo de Hilbert, para Hilbert las matemáticas le faltaba un poco para ser completas, un otro completo, y Lacan sostiene en función de eso el teorema de Gödel. 5 minutos. Estamos en el horno. Bueno. Ahora, se podría decir, me imagino que alguno de ustedes ya lo debe estar pensando, que igualmente Freud no obtuvo el psicoanálisis de las ciencias, sino que lo obtuvo de su experiencia con pacientes, o sea, de lo que nosotros tendremos a llamar la clínica. Sin embargo, les propongo una lectura a partir de los excelentes textos Foucaultianos que están a nuestra disposición, para decirles lo siguiente, que libido Freud lo obtuvo de Krafft-Ebing.
Autoerotismo de Havelock Ellis, o sea, de libros que leyó, no del encuentro con pacientes histéricas. Bisexualidad de Wilhelm Fliess, Sexualidad infantil de Albert Moll, Zonas erógenas de Iwan Bloch, La oposición, pulsión, representación de Arthur Schopenhauer. Y aunque parezca mentira, Thanatos, o La oposición, pulsión de vida, pulsión de muerte, de Sabina Spielrein, Freud mismo lo... Todas estas están citadas por Freud, ¿eh? No es que los Foucaultianos encuentran coincidencias en las teorías y que por eso dicen que Freud tomó estos autores. Freud mismo dice que tomó estos autores. Lo pueden buscar en las obras de Freud, están citados. Sabina Spielrein no, pero Sabina Spielrein, el 20 de noviembre de 1911, presentó un trabajo, La destrucción como causa del devenir, que Freud, en la correspondencia con Jung, le pone cómo pudimos nosotros tardar tantos años en darnos cuenta de la pulsión de destrucción. Nunca admitió que lo había obtenido de Sabina Spielrein y nunca utilizó el término de Sabina Spielrein, a pesar que post-mortem Sabina Spielrein terminó ganando, porque el término de Sabina Spielrein es Thanatos, que Freud nunca utilizó, y todo el mundo, para referirse a la pulsión de muerte de Freud, utiliza Thanatos. Pero ustedes buscan Thanatos en Freud, no está. Podríamos decir que está reprimido. Para terminar, entonces. Pero además, Lacan profundizó o no profundizó los vínculos del psicoanálisis con las ciencias de su época, o sea, al menos de la segunda mitad del siglo XX. Y me parece que es indudable que la respuesta es sí, ya que articuló, esto lo saben, pero en la lista siempre impacta más fuerte, ya que articuló el psicoanálisis con la topología, la aritmética y la teoría de números, la teoría de conjuntos, el cálculo infinitesimal, la teoría matemática de juegos de estrategia, la teoría matemática de grafos y redes, la teoría matemática de nudos y trenzas, la física de Newton, no el newtonismo de Freud, la física de Newton, la física relativista, la física cuántica, la geometría proyectiva, la lógica simbólica y matemática, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, es algo sobre lo cual estoy investigando con una tremenda sorpresa, porque lo descubrí este verano, casi diría inadvertidamente, las concepciones de Lacan de lo real están sostenidas por él absolutamente en términos de la física cuántica. El seminario termina Artron cuando ve Lacan. Ser una crítica racional a las insuficiencias argumentativas de Lacan, que las podríamos hacer siguiendo el ejemplo de Lacan, ¿no? No hay por qué seguirlo. Pero si quisiéramos seguir el ejemplo de Lacan, que habría que hacerlo en función del estudio y la comprensión de los desarrollos de la física moderna de nuestra época,
época, o sea, desde el fallecimiento de Lacan hasta ahora, casi 40 años, para ver cómo nosotros podemos perfeccionar nuestro modelo teórico tal como lo hizo Lacan, utilizando herramientas de la ciencia de nuestra época. Bueno, hasta aquí. Probablemente por nervios en la presentación me olvidé de agradecer enormemente la presencia de Mateo Davis y de Gabriel Lombardi y Isidoro B, que además tuvimos que reprogramar por tema de paro la reunión, con lo cual, bueno, no quería dejar de agradecerles toda la molestia que eso implicó y la buena voluntad que han puesto en esto. Bueno, continúa Gabriel Lombardi, psicoanalista, miembro fundador de la Escuela de los Foros del Campo Lacaniano y actual secretario de la Comisión Internacional de la Garantía, integrante de 3 carteles del PASE, miembro a nivel local del Foro Analítico de Río de la Plata, además de médico y doctor en psicología, director del Colegio Clínico de Río de la Plata, autor de varios libros, entre los cuales se cuentan Clínica y Lógica de la Autorreferencia, publicado en Letra Viva en 2008, El sujeto del deseo, por la misma editorial en 2015, y La libertad en psicoanálisis, PAI 2 en 2015. Además, es docente invitado en diversas instituciones de Argentina y del exterior, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, Francia, Italia, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, etc. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Te aviso a los 5 minutos, si te parece. No sé si llega. Bueno, muchas gracias por la invitación a Correa de Captura, a Martín, que ha estado gestionando la posibilidad de este encuentro. La verdad es que me vino muy bien la invitación porque no es un tema sobre el que yo haya estado debatiendo en los ambientes donde me manejo habitualmente, en mi escuela, la universidad, los distintos lugares por donde ando. Y la verdad que me sentí gratamente convocado por la invitación. Y me agradezco porque yo también podría adherir al manifiesto firmado entonces a fin del año pasado por Benjamín Don, Alberto Ferreira y Isidoro. Me parece que acuerdo con que las desviaciones que así señalan son para mí evidentes. No estoy para nada en el nivel de preparación de Alfredo Esgen, que ha hecho ya un barrido y googleado todos los retornos y las posibilidades de diseño del retorno, pero sí, la verdad que me siento muy convocado, incluso por todo lo que acabo de escuchar, como para reflexionar sobre estos temas. Y respecto al manifiesto, digo que las desviaciones que así se señalan son para mí evidentes, porque hay una tendencia en diversos lugares destinados a la formación de los analistas, en las escuelas, incluso en la universidad, donde también trabajo, y donde se habla mucho de Lacan, por lo menos en Argentina, y se habla mucho de Lacan sin necesidad de leerlo. Porque hay otros que lo explican mejor, más fácil, e incluso lo pueden reemplazar. Escuché decir en una de esas escuelas, hace ya como 20 años de esto, por parte de una analista bastante conocida, que no voy a nombrar porque su contribución no es propiamente científica, como decía Lacan, en una de esas escuelas escuché, antes de irme para fundar otra, decía, como dice Jacques Alain Miller, solo el amor permite al goce condescender al deseo. Problemático por 3 razones. La fórmula, por lo menos 3 razones, la fórmula antes fue pronunciada por Lacan, y podemos constatarlo que está en el Seminario de la Angustia en cualquiera de sus versiones. Pero sobre todo porque el decir, porque el leer a Lacan se ha vuelto
en algunos lugares casi prescindible, no es necesario hacerlo, no es necesario leer sus textos, porque hay otro que los dice mejor, más fácil, etc. Además, esa condescendencia ha perdido sus referencias. No permite a mucha gente que está en formación en psicoanálisis llegar efectivamente al término del deseo, que es una categoría bastante ausente, casi perdida en algunas escuelas de psicoanálisis, y sobre todo esto se nota en Francia. El amor permite entonces acotar el goce, a lo mejor, como otras intervenciones que se piensan analíticas, pero la cosa no llega hasta el deseo. Hasta tal punto esto es así que el dispositivo del pase, diseñado para situar el acceso al deseo del psicoanalista a partir del propio análisis, de la propia experiencia de análisis, es ubicado en esas escuelas con parámetros cambiados respecto de lo que proponía Lacan. Justamente borrando la incidencia del analista, del deseo del analista, se habla de atravesamiento del fantasma, como lo traducen acá. Una traducción muy impropia, es un sustantivo que en español no tiene verbo, es el ente sin la acción, mientras que para Freud el fantasio en alemán, la fantasía en alemán tiene un verbo correspondiente, el francés fantasmé también lo tiene, es fantasear también, mientras que fantasma, nuestro fantasma de la ópera es fantôme, es otro término que en cierto sentido no tiene nada que ver, dejándose de lado la actividad de la fantasía, ¿no? Entonces el fantasma es una especie de marco, goal, de meta, alcanzar, atravesar, y la actividad de la fantasía, tan fundamental desde Freud para despejar coordenadas clínicas, por ser una actividad y agotadora, ¿no? Que cansa, ¿no? Gente que fantasea mucho termina agotada, ¿no? Se requiere, explica Freud en la represión, recurso permanente de desalojo para mantener la acción inhibida en la neurosis, acotada al escenario secreto en la verdadera perversión. Entonces, ese es un parámetro que se ha tomado en cuenta, ahora no tanto, pero la travesía, se decía también, del fantasma. Se habla también de identificación al síntoma, como habrán leído, escuchado, pero muchos testimonios no hablan del pase de analizante a analista, no hablan del acceso al deseo del analista. No, queda como un tema completamente dejado de lado. Y uno puede decir, bueno, pero el deseo a lo mejor no es algo que se puede explicar, formular, decir con palabras, decirlo todo. Pero la ausencia es verdaderamente muy radical, porque ni siquiera desde la enunciación uno puede intentar escucharlo en algunos casos, por lo menos. Y en los testimonios, como se llama a esos shows públicos que se hacen después de la experiencia del pase propiamente dicha, que es una experiencia de testimonio indirecto, no directo. En los testimonios del pase toman, por ejemplo, suelen tomar las interpretaciones inolvidables del didacta, ¿no? Como pruebas de amor del pasante, pero sin llegar entonces al punto del deseo. Es un amor distinto, sin embargo, al que se refería Lacan. Es un amor distinto al respecto del que se refería Lacan, ¿no? El que permitiría al goce condescender al deseo. Aquí nos encontramos bien con un amor fiel, entusiasta incluso, pero que no permite volver al deseo freudiano, aquel deseo indestructible de donde surge, después de un recorrido de análisis, es el deseo singularizado, encarnado de analista a partir de la interacción con el analista en la experiencia del propio análisis. Esta es una perspectiva por la cual me parece sumamente interesante entonces revisar lo que está pasando con Lacan en nuestro medio.
Y la otra es, la otra que se me ocurrió en estos días, preparando algo para decirles, es que hay un Lacan, el que tiende a divulgarse con bastantes colegas, tal vez, entonces se justifica llamarlo post-lacaniano. Un Lacan que progresa borrando con el codo lo que escribió con la mano. De modo que conviene leer directamente al tout dernier Lacan, como dicen los franceses, ¿no? el ultimísimo Lacan. Que si así fuera, es un Lacan un poco débil, ¿no? Es un Lacan un poco, en los últimos años, con poca fuerza, ¿no? Un poco de última. Los mismos que ahora promocionan el ultimísimo Lacan se hacen sólidos a partir de lo que decía en aquel momento, según testimonio de alguno de ellos, lo que se decían entre ellos, ¿no? Un colega, otro, los discípulos más próximos, más importantes de Lacan, cuando Lacan va a hilar dos frases con algún sentido. Se decían escuchando el seminario 20, ya desde el 20, ¿no? Es decir, que el último Lacan se presta, en verdad, para hacerle decir lo que uno quiera. O sea, hacerlo progresar desdiciéndose en etapas organizadas, no desde el discurso analítico, sino desde una pedagogía, así un poco de masas, facilista. Y evidentemente no es exactamente el sentido del retorno a Lacan, que es más interesante, y tampoco es el que, por lo que escucho y he leído un poco, ustedes están pensando, reflexionando. Por mi parte, respecto de Lacan, debo agradecerle porque fue uno de los descubrimientos más importantes de mi vida, haber encontrado los textos de Lacan. No lo conocí personalmente a Lacan, no llegué a conocerlo. Pero, no, por ejemplo, había estudiado mientras estudiaba medicina un poco de Freud, pero no había logrado hacer una transferencia fuerte con los textos de Freud. Tampoco estudié psicoanálisis en aquel momento, pero bastó con comenzar a analizarme con una lista en aquel momento kleiniana y encontrar, porque un colega me habló de este psicoanalista francés, y comencé a ver a Lacan y algo me pasó de una transferencia inmediata con sus textos. Y con la posibilidad de leer a Freud, de interesarme en Freud por primera vez. Freud por eso forma parte hoy de la biografía de todos los programas de enseñanza que llevo adelante, ¿no? En distintos lugares, siempre está Freud en la bibliografía y tal vez como el autor más citado, lo cual no da puntaje en los cánones actuales de la bibliometría porque es un autor antiguo, no es de los últimos 10-15 años. La clínica psicoanalítica, dice Lacan, y ya fue recordado por Alfredo, consiste en volver a interrogar todo cuanto Freud ha dicho. Y la verdad que si algo me permitió Lacan, a mí fue eso. Es un momento, por otro lado, que no me ha pasado solo en relación a interesarme en Freud a partir de los comentarios de otro autor. También pasó con Shakespeare a partir de los comentarios de Harold Bloom, por ejemplo. No con la misma intensidad, obviamente, o me han pasado leyendo a Borges, que puede ir a leer a Thomas de Quincey o a Melville, ¿no? Especialista en pasajes al acto norteamericano, me interesó a partir de Borges, volver a leer de otra manera Melville o Barthes. Lacan, por otro lado, reflexionó bastante sobre la noción de retorno. Escribió un texto dedicado a eso, ¿no? La cosa freudiana, o el sentido del retorno a Freud, no recuerdo bien su título, pero más o menos eso. Donde dice que el sentido del retorno a Freud no es simplemente un regreso a las fuentes, que puede ser un paso atrás el regreso a las fuentes, una regresión
Regresión en el sentido de dar un paso atrás, más bien es un retroceso, literalmente. El retorno a la fuente. El sentido, dice Lacan, por el contrario, del retorno a Freud es el retorno al sentido de Freud, dice en ese texto. Es el sentido de los sueños, el sentido del deseo que sustenta los sueños. La verdad que en ellos se insinúa, el sentido y la verdad terminan siendo dos cosas hacia el final de su enseñanza claramente homologadas por Lacan, pero releyendo ahora la cosa freudiana me pareció que también ahí ya está la idea, ¿no? El sentido del deseo que lo sustenta, la verdad que en ellos se insinúa o devela siempre parcialmente, cuando podría aparecer toda la verdad, el sentido, pesadilla, uno despierta para no seguir confrontándose con eso. Y al despertar aparece la conciencia. Y no hay verdad, dirá Lacan en su último texto reconocidamente suyo, no hay verdad que al pasar por la atención no mienta. El deseo es entonces, en psicoanálisis, la solución, como explica Freud en la interpretación de los sueños, es la lisis, el desenlace, que forma parte del análisis, que es un análisis hasta las últimas consecuencias. Es la lisis que permite el lazo, curiosamente, que permite el lazo social. No hay lazo social sin deseo. Cada una de las formas de lazo social que describe Lacan con su teoría de los discursos en la época de Foucault y de Piaget, cuando se estaba dilucidando esa noción, él destaca el aspecto del lazo social que tiene el discurso, particularmente lo que habla de esos cuatro en particular, que están en sus elaboraciones del 69, 70, 72. Al mismo tiempo, hay en Lacan, además de la crítica efectivamente rigurosa que hace de los fundamentos teóricos, decía Alfredo, y de la fundamentación teórica, de la manera fundamental, con términos ya anticuados, ¿no? En muchos casos, y además de manera que a Lacan en algún momento le parece incorrecto en algunos aspectos, ¿no? Sin embargo, hay un homenaje de Lacan a Freud, un homenaje a la cosa freudiana, y un homenaje que es, yo diría, el homenaje más absoluto que he conocido, porque él dice en Joyce de Saint-Homme, una de las dos conferencias, la que está publicada en los otros escritos, Joyce el síntoma, dice que lo que se descubre es de una sola vez, es de una única vez. Y luego, después de la invención, lo que nos queda es hacer el inventario. O sea que en verdad Lacan se ubica como una suerte de inventariador, no sé, inventariador, no sé cuál es el término, de lo que resulta del campo de la caja de Pandora gigantesca del inconsciente, el equívoco que abrió Freud, y de lo cual no hacemos más que recoger consecuencias, término muy caro a Lacan. La clínica psicoanalítica entonces consiste en eso, en volver a interrogar todo cuanto Freud ha dicho, porque todo cuanto Freud ha dicho puede haber sido mal dicho, no bien dicho, dicho en otra época, anticuadamente, etc. Pero está el decir de Freud, el acto de Freud, ¿no? Muy destacado, varias veces, particularmente en el texto de Leopold, que el autor Londra ha dicho. El decir de Freud, el decir de ese escritor de sus propios libros negros, ¿no? Donde hablaba del suicidio de sus pacientes, de lo nocivo que era el psicoanálisis, de cómo entonces autorizarse, cómo fundamentarlo, cómo justificarlo. Del escritor entonces de esos libros, donde hace lugar a un deseo nuevo, tomado del juego de la compulsión a asociar,
O sea, el jugar a ser autómatas de la histeria, y de otros tipos clínicos mejor también, pero donde Freud lo que hace es invertir esa compulsión a asociar de la histeria, que describe en los estudios sobre la histeria, proponiendo otro juego, el juego de asociar libremente. Regla fundamental del psicoanálisis. Para después encontrar ciertas determinaciones inconscientes, estructurales, ciertas fijaciones. De todas maneras, en Freud siempre va a quedar el juego de la cosa, ¿no? Porque la determinación juega sobre la ambigüedad del lenguaje. La determinación puede ser que uno está heterodeterminado por cosas que a uno le afectan, lo limitan, etc. O también determinación puede ser la determinación que uno tiene de tal cosa. De ocultar, de no decir, de ventilar, lo que fuera, ¿no? Entonces está ese juego de la determinación, jugando a hablar libremente, vemos que no se puede, jugando a ser autómatas, disimulamos nuestra elección en juego. El hablante entonces se define en la ruptura de la cadena causal, eso que desde Kant podemos llamar causalidad, o desde Aristóteles a lo mejor podemos llamar causalidad por libertad. Hay un momento donde la elección interviene, o la preferencia interviene por lo menos. La cosa lacaniana a la que podemos retornar, ¿cuál sería? Y bueno, tal vez valga la pena retornar. Si la cosa freudiana es entonces la verdad y la verdad incluso como adequatio rei intellectum, la adecuación de la cosa y el intelecto, ya vemos deslizarse en la lectura de Lacan, de la cosa freudiana, lo que va a ser para mí la cosa lacaniana, que es otra cosa, tal vez, y que es la adequatio reus, del reo, ¿no? Del reo y del intelecto, del culpable, del dividido, del indeciso, del sujeto del super-yo, no solo del yo y del ello, sino también de esa instancia que no hace más que fomentar su división. Entonces, la cosa lacaniana, lo real lacaniano va a ser tematizado de muy diversas maneras, aproximado de diversas maneras, es lo que vuelve siempre al mismo lugar, es la letra escrita en el cuerpo, el rasgo conservador del síntoma, a diferencia de los semblantes y los significantes que varían y las fantasías variables que habitan el síntoma. Pero también es la función de la imposibilidad lógica, también es el síntoma, en tanto es lo que viene de lo real conservando un sentido aún viniendo de lo real, y también es lo que responde al azar, Seminario 23. No es el último Lacan, pero está en Seminario 23. Lo real responde al azar, ¿no? Ya es un Lacan más cuántico, efectivamente. Y no es la última versión de lo real, porque después vuelve sobre el Reus, ¿no? Que ya estaba en la cosa freudiana, un texto de los años 60, cuando dice, no que solo podemos ser culpables de haber cedido en el deseo, sino que allí dice, siempre somos más o menos culpables de lo real. Siempre somos más o menos culpables de ese real, de no estar a la altura de ser electivos, de ser en acto, de ser decididos, de ser resueltos, de ser determinados, autodeterminados, podríamos decir. Y dice Lacan, ese real es mi síntoma, es su culpa, culpable en francés quiere decir también cortable, es lo que lo escinde, su interrogación eterna sobre el síntoma en las neurosis, en las perversiones y en la psicosis, que además él dice lo único analizable en la neurosis, en las perversiones y en la psicosis.
cómo retornar a la cosa lacaniana, al sentido de Lacan, al sentido que es antinómico del sentido, salvo en el caso del síntoma, que es la única cosa que conserva un sentido real. Yo voy a mencionar, antes de detenerme, pues ya estoy con el tiempo agotado, lo que serían condiciones para un retorno a Lacan. Mencionar, les voy a dar el título y después, a lo mejor en la charla puedo tomar alguno. Por un lado, lo que dice Lacan al comienzo, antes de su enseñanza oral exotérica, mejor que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de la época, ¿no? Cita bien conocida, entonces no podemos retornar a Lacan sin las coordenadas de las dificultades que tenemos ahora con la clínica, con la subjetividad, etc. Además, tiene que ser, como ya lo sugería Alfredo, un retorno real time, tiene que ser un retorno desde ahora, desde la ciencia que se produce ahora, desde la lingüística de ahora, desde la lógica de ahora, desde la teoría de knots and braids actual, de trenzas y nudos actuales, que es una ciencia que se desarrolla muchísimo y que muchas veces hablamos sin haber consultado un poco lo que ahora se está produciendo. Lacan no necesitaba estudiar mucha matemática para tener ciertas intuiciones que nos permitían hacer de eso un uso bastante precario y desprolijo, pero intuitivo. Bueno, y otra condición para mí es, desde la inserción en una escuela con el pase en acto, no podríamos ser freudianos sin el funcionamiento del dispositivo de la cura, y no me considero digno de volver a Lacan sin habitar el espacio de la experiencia del pase, en alguna de sus facetas, ¿no? Creo que es un dispositivo que Lacan ha dicho, bueno, hay algo ahí que es esencial en la transmisión del psicoanálisis, en la transmisión de lo que él pretende del psicoanálisis, que no es una garantía total de nada, pero es un punto de apoyo más para este movimiento de retorno. Bueno, tal vez me detengo aquí porque habría muchísimas otras cosas para decir, ejemplos de retorno que en todo caso luego comento si da a lo largo del debate. Gracias. Bueno, por último, tomo la palabra Isidoro Beck, psicoanalista, miembro fundador de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, fue director de la revista Cuadernos de Sigmund Freud, es autor de innumerables libros, entre los que se cuentan La clínica freudiana, Matices del psicoanalista, Las intervenciones de analistas, Una clínica en lo real, El prójimo, Enlaces y desenlaces del goce, muchos otros, en colaboraciones que también el escrito, el objeto de arte, la creación del arte, la psicosis, Joy sobre la travesía del lenguaje, una cita con la psicosis, los recursos y la cura. Por otro lado, último, pero no por eso menos importante, me parece que debe mencionarse, y se va a ver a tenido vínculos, ha contactado, ha tenido relación con John Rivière, con Massota, con Blecher, con Lacan, es un interlocutor de todos estos autores. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Quiero comenzar agradeciéndoles a Alfredo y a Martín esta invitación que me permite compartir con ustedes algunas reflexiones. Es decir, que mi propuesta es poder desplegar algunas pinceladas que puedan acompañar, como diría Heidegger, de un modo pensado, un pensamiento propuesto. Es verdad, como fue dicho, como está incluso en el anuncio, con dos colegas y amigos, Benjamín Dom y Roberto Ferreira, lanzamos, hace ya más de un año, un manifiesto. Lanzar un manifiesto no es inocente, tiene consecuencias,
Lacan fue expulsado de la Internacional Psicoanalítica por ese retorno a Freud que implicó una crítica a lo que en ese momento los psicoanalistas proclamaban como el modo en que ellos entendían hacerse cargo del legado freudiano. Quiero decir que haber decidido producir este manifiesto tiene sus razones muy fuertes, que implica, y lo asumo, no me voy a hacer la niña inocente, sus consecuencias. Estoy dispuesto a eso. Quiero contarles por qué se dijo desde Buenos Aires, retorno a Lacan. En el año 2013 decidí ir a París una vez más para exponer ya públicamente esto que ahora voy a desplegar en parte ante ustedes. Fui invitado por una institución psicoanalítica, hoy con una cantidad bastante importante de colegas, que es el Espace Analytique. Cuando se enteraron que iba ahí, también me invitaron de otras varias instituciones, mi amigo Nacio en la suya, René Leu en otra, el Cercle Freudien en otra, y no pude seguir más porque ya el avión volvía a Buenos Aires. ¿Por qué lo cuento? Porque cuando fui a exponer en Espace Analytique, donde tuve el gusto de que colegas prestigiosos, con quienes tengo una amistad de muchos años, vinieran a escucharme, algunos de ustedes lo conocen, Mustafa Sajuan, Christian Hoffman, Georges Pommier, que compartió la mesa conmigo, Patrick Lallemand, que era el presidente de Espace Analytique, Jean-Jacques Moscovitch, bueno, por ahí me olvido de algunos y sería injusto. Cuando terminé mi exposición, uno de esos colegas de gran prestigio, mientras tomamos un café a solas, me dijo: Isidoro, te quiero decir algo. Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, pero no te voy a apoyar en público. Ajá, ¿por qué? Me dice: porque la situación acá en Francia, en París, es otra que la que ustedes tienen en Argentina. Yo le conté que en Argentina había algunos colegas franceses que venían difundiendo el pensamiento de Lacan de un modo que me resultaba absolutamente irreconocible. Me dice: sí, estoy de acuerdo con vos en todo lo que criticaste, pero no lo vamos a apoyar. ¿Sabes por qué? Acá estamos ante una lucha con el poder gubernamental que, por la demanda de ciertas asociaciones corporativas de padres y con apoyo de grupos farmacológicos y corporativos psiquiátricos, sacaron una ley que prohíbe al psicoanálisis tener sustento gubernamental para atender niños autistas. Estamos en esa lucha y entonces precisamos que estén todos los que se dicen psicoanalistas. Bien. Cuando volví de ahí, entendí que efectivamente esta crítica en Francia, en este momento, en el horizonte que ellos transitan, no podía tener vía libre. Hablé con colegas y amigos que ya mencioné, expuse la situación y dije: señores, me parece que es nuestra responsabilidad decir algo sobre esto. Nos compete. Una ética nos reclama. Podría ser muy cómodo callarnos. Decidimos no hacerlo. Y que fuera desde Buenos Aires quiere decir lo siguiente: el psicoanálisis empezó con Freud en Viena. Se formaron junto a él discípulos que cuando vino el nazismo tuvieron que huir para salvar sus vidas, algunos a Inglaterra, otros a Estados Unidos. Y allí se gestaron dos corrientes del psicoanálisis que Lacan se vio obligado a criticar cuando planteó el retorno a Freud. Ese retorno a Freud, que efectivamente implicó, como dice Alfredo, extensiones de la obra de Freud, no solo contradicciones, porque hablar de Kepler solo se puede hacer después de haber conocido lo que dijo Copérnico. Es decir, es una extensión del pensamiento freudiano. Hablar del Edipo en términos del nombre del padre
no es contradecir el Edipo, es a partir del Edipo, como lo plantea Freud, exponer la lógica que esa tragedia y ese relato porta sin explicitar. Yo entiendo de ese modo ese retorno creativo de Lacan a Freud. Creo que no contradice lo que expuso en esas listas, esas columnas, lo que tan trabajosamente nos ha ofrecido Alfredo hace un rato. Lacan criticó entonces al post-freudismo de la ego psychology en Estados Unidos, que, como decía Hartman, su portavoz principal, tenía por función proponer un yo libre de conflicto, es decir, libre de la influencia del inconsciente. Era un retorno por la ventana a lo que Freud había sacado de por la puerta, una psicología de la conciencia, y puesta al servicio explícitamente dicho de la adaptación. Por el otro lado, en la perspectiva inglesa, una acentuación instintivista desconocía la estructura significante que Freud había desplegado sin usar la palabra significante, ¿verdad? Él lo llamaba asociaciones externas, pero que está lleno en la psicopatología de la vida cotidiana, en la Traumdeutung, en el chiste y su relación con el inconsciente, que Lacan tuvo que recordarle a los psicoanalistas que no eran literatura para eruditos, eran clásicos. ¿Qué es un clásico? Un clásico es un texto que, más allá del tiempo en que fue escrito, sigue siendo actual. La Traumdeutung no es un texto del pasado para tener erudición psicoanalítica, es un texto actual. Bueno, Freud vuelve a revivir gracias al aporte de Lacan. Podemos decir en nuestra lectura que el eje del psicoanálisis, que pasó de Viena a Londres y a New York, se desplaza gracias a él a Francia. Lacan despliega su obra y nos encontramos que desde hace unos cuantos años hay psicoanalistas que proponen, vuelvo a decir, algo que, para mi entender y mi lectura, y no solo la mía, contradice los ejes principales de los desarrollos de Lacan, con consecuencias no solo en la teoría, sino también en la práctica. Bien, esto no debe sorprendernos. Voy a leer solo una cita. Es del Seminario de la Angustia, de la clase del 22 de mayo de 1963, donde Lacan dice: la experiencia analítica debe ser orientada, a falta de lo cual se extravía. Ella se extravía si se parcializa, como en diversos puntos del movimiento analítico no hemos cesado desde el comienzo de esta enseñanza de señalarlo. En especial, en lo que, lejos de ser una profundización o un complemento aportado a las indicaciones de la última doctrina de Freud, el estatuto del yo, lejos de ser una continuación de su trabajo, es propiamente una desviación, una reducción, una verdadera aberración del campo de la experiencia, sin duda forzada por una especie de espesamiento que se produjo en el campo de la primera exploración analítica, que sigue acompañando a los primeros diseños de la difusión de la enseñanza freudiana y a la forma de las investigaciones de la primera generación. Advierten que Lacan fue muy fuerte en su crítica a esas desviaciones. Por eso, en un diálogo imaginario, le diría: maestro, no tiene que sorprenderse que lo hayan expulsado del Internacional. Usted no fue inocente con esta crítica. Bien. Cuando Lacan vino a Caracas, donde tuve el gusto de estar, Lacan dijo, antes de viajar: voy a ver a mis lacanos. A mis lacanos, y de ahí fue que se nos ocurrió la idea de proponer el Lacan americano, para tomar ese significante de Lacan. Dice: aquellos a quienes mi persona no les hace de pantalla a mi enseñanza. Es decir, que estaba advertido de que pasaba algo con su persona.
y que hacía de obstáculo efectivamente a su enseñanza. También dijo en Caracas, y esto lo citó Alfredo, yo soy freudiano, ustedes si quieren sean lacanianos. ¿Por qué lo menciono? Voy ahora a hacer brevemente un despliegue de la crítica de dos autores, que no los voy a nombrar, pero quien quiera lo puede reconocer, que circulan en la Argentina, en Sudamérica, proponiendo lo que ellos dicen es la palabra y la propuesta teórica y práctica de Lacan. Uno de ellos, ya fue aludido, es fácil de ubicar, suele hablar de un ultimísimo Lacan. ¿Qué propone este autor? Por empezar, basa su desarrollo, y hay una coincidencia increíble. Los dos autores se basan en un solo texto. Un texto del año 78, que es la presentación inglesa de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Solo en esas 3 páginas se basan para decir lo que ahora les voy a contar. Este autor dice que en ese texto Lacan tiene el coraje de cambiar toda su teoría y tirar por la borda 1200 páginas de su enseñanza. Yo pregunto, ¿las tiró Lacan por la borda o las está tirando él? Este mismo autor fue el que allá por los años 90 planteaba en un trabajo Síntoma y Fantasma, no sé si se acuerdan. En ese trabajo, en aquella época, decía que se trataba todo del fantasma y de lo que citó acá Gabriel, del atravesamiento del fantasma. Dedicarse a atender el síntoma era perder el tiempo. Se trataba solo del objeto A. Estar atento al significante era eternizar el análisis. Solo se trataba de la expansión. Una dama a quien en broma solíamos llamar la virreina, dirigía una revista que se llamaba Expansión, porque la interpretación era considerada inútil. Bien, este mismo señor, que evidentemente su fantasma para mí es muy sencillo, ha quedado fijado en disyunciones exclusivas. ¿Se acuerdan esa pregunta que se le hace a los chiquitos? ¿A quién querés más, a papá o a mamá? Bien, se le separan, se le corren para un lado, lo que va de un lado del síntoma, lo que va del lado del fantasma, lo que va del lado de la interpretación, lo que va del lado de la canción. ¿Qué le falta? Le falta un concepto. Eso lo dije en voz alta en el Teatro San Martín, delante de él y delante de los 1000 que le gusta reunir. No trabajaste el concepto de letra, porque la letra es litoral entre el saber significante y el goce del objeto. Si no trabajas la letra, se te separan. Bien, este señor nos quiere convencer que está en algo ultimísimo. No, es una simple repetición. Vuelve a hacer lo mismo, pero esta vez cambia los nombres. Dice que hay que dejar de ocuparse del fantasma. De lo único que hay que ocuparse es del síntoma como Lacan lo plantea, según él, a partir de la troisième, la tercera. Es decir, el síntoma como expresión no de un juego significante, sino como el lugar donde se expresa un goce. Y entonces hace este tipo de razonamientos. Ya en los años 90 decía así. Lacan dijo, el deseo es la interpretación. Entonces él hace esta lectura de esta frase. Si el deseo es inconsciente, quiere decir que el inconsciente interpreta. Por lo tanto, el analista no tiene que interpretar. ¿Dónde está la falacia de este razonamiento? El deseo es la interpretación, quiere decir que el deseo pone al descubierto cuando el analista lo interpreta. El inconsciente no interpreta, el inconsciente cifra. Y Lacan lo aclara con un ejemplo. Dice, el esclavo que tiene grabado en su cuero cabelludo la orden para que sea muerto cuando llegue al reino vecino. Porta la letra, está cifrada en su cuero cabelludo, pero él no sabe cuál es el mensaje que porta. El ejemplo de Lacan es clarísimo. Esa falacia le servía para decir que la interpretación era inútil. Escuchen la falacia actual. La falacia actual es,
Lacan dijo que el otro no existe, el otro con mayúscula. Es verdad, 10 millones de veces dijo eso Lacan. Entonces, Lacan también dijo, el inconsciente estructurado como un lenguaje es el discurso del otro. Por lo tanto, quiere decir que ya no nos tenemos más que ocupar del inconsciente estructurado como un lenguaje. Si dijo que el otro no existe. No, cuando Lacan dice que el otro no existe, no está diciendo que entonces no existe más el inconsciente estructurado como un lenguaje. Cuando Lacan dice que el otro lleva una barra, quiere decir que hay una incompletud del otro como saber, como conjunto de significantes. Es lo que repite una enorme cantidad de veces cuando, apelando a la lógica, Lacan repite, no hay conjunto universal, no hay todo. Bueno, con esa falacia, el inconsciente estructurado como un lenguaje no tiene sentido de ser trabajado, porque además implicaría, y en esto coinciden los dos autores, invitar a los analizantes al sentido, y ya Lacan dijo que el sentido es de la religión, es verdad, lo dice en la tercera, y que lo real excluye el sentido, es verdad, lo dice en un montón de lugares. Pero el problema es que Lacan también dice que al final de su enseñanza, por ejemplo en el seminario de Sinton, uno de los últimos, nuestra tarea como analistas es devolverle al analizante el sentido. Quiere decir que la palabra sentido no es una palabra, es un significante. Depende con que otras palabras se junten, el sentido tiene otro sentido. Pero la cosa llega al extremo. Llega al extremo cuando nos dice entonces que no hay más otro, y lo único que hay es un cuerpo, que es como él lee la frase de Lacan en Upir que dice, ya del an, hay del uno. Hay del uno quiere decir el significante que se gesta como primer movimiento desde lo real, como primera inscripción en lo simbólico. Eso es lo que Lacan teoriza en Upir. Él lo fuerza y dice, ya no se trata más del inconsciente estructurado como un lenguaje, nada de metáfora, metonimia, se trata de un cuerpo habitado por el goce que habla en la langue. Y opone la langue al inconsciente estructurado como un lenguaje. La macana es que Lacan dice, el inconsciente estructurado como un lenguaje habita la langue. Lacan no lo separa. Es verdad que la langue excede al inconsciente estructurado como un lenguaje. Porque el inconsciente estructurado como un lenguaje quiere decir donde habita lo que se llama lógicamente la función fálica. Es la lógica de incompletud. Pues bien, hay ciertas partes de nuestro decir que no responden a la castración, a la función fálica. Forman parte de la langue. Pero el inconsciente estructurado como un lenguaje también. No sé si advierten el empobrecimiento que implica todo esto. Porque si leemos el Nudo Borromeo, la última escritura de Lacan, Lacan pone la letra Fi mayúscula que alude a la función fálica en su escritura. La autora que también menciono dice en un texto, y le doy la referencia para quien quiera leerlo, que se llama Travailler avec Lacan. Es un texto que no fue traducido todavía, que lo han compilado Mustafa Safwan y Alain Didier-Weil, dos colegas y amigos que se tomaron la molestia de pedir a quienes fueron analizantes de Lacan o que acudieron a su seminario o controlaron con Lacan que contaran algo de su experiencia con Lacan. Pues bien, el capítulo escrito por esta autora se titula Psychanalyse sans bavardage, psicoanálisis sin charlatanería. Lacan dice en uno de sus últimos seminarios, la psicanálisis c'est une pratique de bavardage. El psicoanálisis es una práctica de charlatanería. No sé si advierten, es todo lo contrario. Y dice lo siguiente, sí, gracias. Y dice lo siguiente, que proponerle al analizante la asociación libre, invitarlo a que hable, es invitarlo al sentido. Por eso hay que limitar la palabra al mínimo, lo dice textualmente. Y dice, voy a dar un ejemplo de lo que es una buena sesión. Es como hacía Lacan. El paciente entraba, quería decir una frase, y Lacan lo cortaba en medio de esa frase. Eso es una buena intervención psicoanalítica. ¿Por qué? Porque no es conclusiva, porque si fuera una interpretación conclusiva invita al sentido.
No es interrogativa, porque si fuera interrogativa invita al sentido, es solamente suspensiva, no lleva a nada, el puro sinsentido. Eso es una buena sesión. Entonces, yo hablo con amigos y colegas que se analizaron con Lacan a partir de los años 70, y yo les digo, decime una cosa, ¿vos también eras de los que se iban al bar a contar lo que Lacan te decía? Sí, me dice. ¿Y vos también sos de los que creen que ir al seminario de Lacan es porque Lacan te está hablando a vos y te interpreta? Porque eso ya se lo había escuchado a varios franceses y yo sabía que no eran delirantes. Era un cliché. Decían, yo voy al seminario de Lacan, o si no, de algunos de los que trabajaban como Lacan imitándolo, lo contrario de lo que decía Alfredo, ¿no? No me imiten, lo imitaban, y decían, no, yo voy al seminario de tal porque él me habla a mí y yo sé que me interpreta. Suponiendo que no fuera una canallada y que lo que están diciendo se lo creen, es el prototipo de lo que se llama acting out. Análisis, transferencia sin análisis. No encontraron la interpretación que precisaban en la sesión, la van a buscar desesperadamente donde puedan. ¿Y qué es lo que esta gente promueve? Promueve psicología de las masas. Sus consultorios trabajan con 50 personas al mismo tiempo. El analista aparece en la puerta como si fuera no sé quién, le dice pase usted o pase usted, y entran y salen en 2 o 3 minutos sin que digan nada. ¿Eso es psicoanálisis? Yo pregunto. ¿Podemos callarnos frente a eso? ¿Podemos transitar la misma vereda sin que se nos caiga la cara de vergüenza? Bueno, yo no quiero transitar la misma vereda con esos que se dicen psicoanalistas que hacen esas prácticas. Para concluir, y de un modo más grato para ustedes, porque sé que esto me apasiona, les voy a leer un fragmento de un gran poeta. Los artistas en general se nos anticipan, no necesitan como nosotros leer a Freud, Lacan tantos años, y lo dicen mucho mejor. Es de Juarros, de su poesía vertical. Dice así: no sabemos jugar en el ser. Según los viejos textos, quien aprende a jugar en el ser no habla ya de nada más. Solo juega en silencio. Pero, a veces, el silencio cambia el juego y forma una palabra en el abismo. Entonces la palabra se vuelve otro juego en el ser. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los disertantes. Me voy remedando de olvidos. No quería dejar de agradecer a los trabajadores de la Biblioteca Nacional que han demostrado que no son para nada ñoquis y que gracias a ellos podemos hacer este evento, lamentando tal vez muchísimo que sea una de las pocas, una de las últimas oportunidades de hacer algo acá, porque pareciera que la nueva gestión ha decidido que este tipo de eventos no van a volver a ocurrir. Pero bueno, no quería dejar de mencionarlo. Y bueno, abrimos la palabra a quien quiera hacer una pregunta, comentario, el micrófono inalámbrico. Así que están invitados a hacer sus comentarios, preguntas o sugerencias. Mientras van tomando valor o pensando qué decir, los que tengan ganas, me parece que algo que una idea de Lacan que me venía escuchando los comentarios, yo no me acuerdo en qué texto, pero Lacan dice, insta a los psicoanalistas a aplicar al psicoanálisis la propia técnica del psicoanálisis, ¿no? Me parece que es lo que refería Gabriel Lombardi cuando decía cómo se puede leer otro Melville, o cómo se puede leer a Melville desde Borges, ¿sí? Y efectivamente creo que acá hay una cuestión en juego que me parece a mí en lo personal muy preocupante y que es también otra cita de Gabriel Lombardi, es que si Lacan dijo, si no se le entiende nada, dijo cualquier cosa. Y si dijo cualquier cosa, entonces cualquiera puede autorizarse a decir Lacan dijo, y ya no se trata, me parece ahí, de lo que pensó Lacan, sino en tal caso se trata de cierto juego imaginario de quien se pone en el lugar de yo sé lo que Lacan dijo, ¿no? Me parece que la apuesta que
que sostenemos, que estamos hoy acá, es que el psicoanálisis, sobre todo la teoría psicoanalítica, sea posible de ser pensada, ¿sí? En la medida que se deja de pensar en el psicoanálisis, se transforma efectivamente, me parece, en algo más cercano a la religión, o lo que se dijo recién también, dijo Isidore, como una psicología de masas, ¿no? Y a veces, en lo personal, digo, en otro lugar, respecto de quienes han tomado la palabra, digo, más como alumno, como practicante, como estudiante, da la impresión de que en el psicoanálisis muchas veces se invita muy poco al pensamiento, y sino más bien se trata como de ciertos oráculos que dicen su verdad, y eso efectivamente retorna en un silencio absolutamente empobrecedor para el pensamiento del psicoanálisis. Bueno. También, los aquí presentes, disertantes, pueden hablar si quieren. Martín, hay una pregunta acá de la gente que está viendo por internet. Perdón, sí, esto está siendo transmitido online también, perdón, me olvidé de incluirlo, sí. La pregunta es de Silvana Sauguns, para los tres. Dice, si creen que en Lacan solo se trata de explicar mejor a Freud, sumando interpretaciones para entender mejor lo que Freud había escrito, o se plantea un corte estructural que tiene como consecuencia una nueva teoría para el campo del psicoanálisis respecto al concepto de inconsciente, la función de analista, la dirección de la cura y el síntoma, produciendo una nueva interpretación que va más allá de Freud. Sí, yo tengo, justamente, y agradezco la pregunta por eso, una de las últimas cosas que dijo Lacan y que responde él mismo a esta pregunta, por eso me parece súper interesante. Es en el seminario de disolución, o sea, el último de él, un tiempo antes de morir, en una clase una clase escrita que quedó titulada El Señor A, donde le preguntan acerca de la cola, el pegamento, el pegoteo grupal que se producía en la escuela o en cualquier institución. Y entonces él retoma la cuestión y pregunta, ¿qué es lo que se ha fijado? Es el deseo, que por haber sido tomado en el proceso de la represión, se conserva en una permanencia que equivale a la indestructibilidad. Ese es un punto al que volvemos hasta el final sin movernos para nada. Por eso el deseo contrasta por completo con la movilidad del afecto o de los afectos. Y la perversión es suficientemente indicativa sobre este punto, ya que la más simple fenomenología pone suficientemente en evidencia la constancia de las fantasías privilegiadas. Sin embargo, aunque la perversión nos pone en camino desde la noche de los tiempos, no nos indica la entrada. Por eso fue necesario Freud. Fue necesario que Freud descubra en primer lugar el inconsciente para que luego pueda ordenar en esa vía el catálogo descriptivo de esos deseos. Dicho de otro modo, la suerte, Schicksale, el destino de las pulsiones, los Triebschicksale. Lo que se trata de poner en forma es el lazo de esta fijación del deseo a los mecanismos del inconsciente. Es precisamente en eso que me he empleado, ya que jamás pretendí superar a Freud, como me imputa uno de mis corresponsales, sino prolongarlo. Parece que es suficientemente. Lacan dijo una frase que es sorprendente. Dijo, el campo es freudiano, el inconsciente es lacaniano. Uno diría, se habrá confundido, porque cuando Freud era viejito y una vez un periodista le dijo, ¿podría resumir, Herr Profesor, qué es lo que usted ha creado en su vida? Y él dijo, bueno, si lo queremos reducir al mismo, el inconsciente. Ciertamente, todos sabemos que Freud es el que introduce el inconsciente
inconsciente como una estructura. ¿Cómo Lacan puede decir eso? Bien, les cuento cuál es mi lectura. Lacan sabe perfectamente que quien descubrió el inconsciente es Freud. Cuando él dice el inconsciente es lacaniano, pero el campo freudiano, nos está dando una enseñanza de cómo relacionarnos con el padre. Hay una frase que se suele repetir mucho, que es de Lacan, que dice: del nombre del padre se puede prescindir a condición de servirse de él. ¿Qué quiere decir? Lo que podemos registrar simplemente por el hecho de que hablamos. ¿Quién de nosotros inventó el lenguaje con el que habla? No hay autodidacta. El lenguaje llega del otro. Lo que puede suceder es que si tenemos la suerte de que ciertas operaciones se cumplan, con el lenguaje que llega del otro, podamos hacer nuestra propia palabra, podamos decir nuestra palabra. Cuando Lacan dice el inconsciente es lacaniano, es porque sin duda que fue el mérito de él producir la lógica de incompletud de ese inconsciente que descubrió Freud. Voy a dar un ejemplo. Una vez discutiendo con un amigo y colega de la Asociación Psicoanalítica Argentina, un didacta, una persona muy agradable, me dice: Isidoro, ustedes, los lacanianos, dicen que son el retorno a Freud, pero después dicen en puntos cruciales de la teoría lo contrario. Escuchan, ustedes están todo el tiempo criticando que la castración no es la castración del pene, como decía Freud, sino que es la castración simbólica del otro. Entonces, ¿en qué quedamos? Le dije: sí, tenés razón. Lacan nos dio la articulación lógica para poder liberarnos de creer que se trata de la castración imaginaria del órgano y poder elevar el concepto de castración al concepto de castración simbólica del otro. Eso Freud nunca lo expuso así. Eso, el que lo expuso con todo su vigor y con muchas vueltas lógicas, apelando al teorema de Gödel, como mencionó Alfredo, apelando a la lógica de Cantor, apelando a las paradojas de Russell, apelando incluso a los fundamentos de la aritmética de Frege, eso es mérito de Lacan, es extraordinario. Pero con un agregado. Freud ya dijo que un equivalente de la castración era el trauma de nacimiento, el momento en el que el bebé se separaba de la madre. Y es Freud el que dijo a comienzos del siglo pasado, y había que tener coraje y valentía para eso, decir que cuando una madre desea un hijo, no dice como en el Para ti es porque tiene sentimientos nobles y un amor tierno hacia la humanidad, no, nada de eso. Dice, es porque busca el pene que el padre no le dio. Y Juanito, en primera instancia, dice Freud, es el falo imaginario de su madre, el pene imaginario de su mamá. Y además es Freud el que nos dice en el relato que Juanito comienza a tener angustia cuando las cosquillitas en su viva imagen, en su órgano, lo colocan por primera vez ante una opción: seguir siendo el falo de mamá o pasar a tener su propio órgano de goce, para lo cual tiene que pagar un precio, dejar de ser el falo de mamá. En Freud está puesto en acto. El mérito de Lacan fue subrayar la lógica de eso que Freud está en acto. Entonces yo diría que hay una extensión de la obra de Freud, articulaciones lógicas que Freud pudo poner, desplegándolas pero sin tematizar. Freud era un genio, pero no era Dios. Y también en algunos lugares donde su propio desarrollo lo llevó a decir cosas distintas. Voy a proponer abrir la lógica de las continuidades entre autores de las mismas disciplinas e incluso de discípulos de academia. Por ejemplo, Aristóteles fue discípulo de Platón, fue alumno de la academia, muchos años. A pesar de lo cual, por ejemplo, me parece un ejemplo digno de citar, Julián Marías dice, su filósofo y traductor,
Dice, es imposible pensar a Aristóteles sin Platón. Como también es imposible pensar que hay posibilidades de reducir a Aristóteles a Platón. Primera salvedad. Pero hay otras que, por ejemplo, son casos muy famosos. En física, podemos tomar Newton, Einstein y la cuántica. Es imposible que Einstein no hubiese hecho nada de la teoría de la relatividad, ni la restringida, ni la ampliada, sin la física de Newton. Nada de la física moderna hubiese podido existir sin la física de Newton. A pesar de lo cual, los principios del modelo teórico de Einstein son absolutamente contrarios a los principios del modelo teórico de Newton. Por ejemplo, el sistema de Newton es absolutamente determinista, como el de Freud, en tanto que newtoniano, y el sistema teórico propuesto por Einstein es relativista. Pero todavía hay un caso más interesante, que es la relación Einstein-cuántica. La cuántica surge, no pongo un nombre ahí porque es una obra colectiva la cuántica, no es como Newton, Einstein y cosas que hicieron cuántica. Es una obra colectiva, 8, 10, 12, que la pudieron establecer a partir de postulados de Einstein. A pesar de lo cual Einstein tuvo que admitir que fue a partir de sus postulados, pero no la admitió nunca. Con lo cual se produce ahí, en los últimos 30 años de vida de Einstein, lo único que intentó hacer, él y otros discípulos de él, es rebatir la veracidad de la cuántica, con la cual, por ejemplo, tenemos Einstein cuántica. La cuántica surge como desarrollos de principios establecidos por Einstein y citados explícitamente, a pesar de lo cual se invierten las perspectivas, con lo cual es evidentemente que, como ninguno, Lacan retomó la letra de Freud, como ninguno comentó y trabajó la psicopatología, el chiste. Pero también es cierto que nos cabe todavía la pregunta si la orientación teórica impensable de Freud, de Lacan sin Freud, tiene el mismo sentido, o sea, si apunta a lo mismo. Y mi impresión es que es un debate pendiente. Yo, a diferencia de lo que decía al comienzo del consenso, pienso que no tienen continuidad, que Freud planteó las bases de la posibilidad del psicoanálisis, que Lacan retoma desde ahí, pero invierte el sentido. Lo que nos permite quizá entender unas frases: yo soy lacaniano, yo soy freudiano, perdón, del Seminario de Caracas. Del Seminario 19 le propongo esta. En otros términos, Platón era para todo decir lacaniano. Y la tercera, que puede llegar a serles interesante, del Seminario 22, Lacan retoma la idea de Platón lacaniano y dice: Freud, pues, contrariamente a un prodigioso número de personas, de Platón a Tolstoy, no tengo la menor idea por qué Tolstoy, pero Lacan dice que es un prodigioso número de personas. Freud, pues, contrariamente a un prodigioso número de personas, de Platón a Tolstoy, Freud no era lacaniano. Porque dijiste algo muy lindo. Espera que te pasa el micrófono para que escuchen especial la gente que sigue online. Acá está. Bueno, yo aclaro que con esa altura me van a perdonar porque lo mío no es tan elevado, pero hay algo que Alfredo trajo, que a mí me hizo recordar cosas. Freud, por ejemplo, cuando habla del sentimiento oceánico, lo toma de Paul Valéry, del Cementerio Azul de Paul Valéry. O sea, esas anotaciones fueron muy interesantes, pero lo que a mí me hizo signo de lo que vos dijiste
es con respecto a la física. O sea, me parece que en ese sentido es un retorno a Lacan. Hay un seminario de Lacan que habla de la ráfaga blanca, de la luz blanca. Dice, como vos, fui a buscarlo y me di cuenta de que era un lugar, que es el lugar del ay, que es el lugar femenino, es un lugar donde llegan las mujeres en su deseo positivo. Se habló mucho del deseo acá, que es fundamental. Es el lugar, vos hablaste de que había una fluctuación en el real, en Lacan, de una parte a la otra sería del camino de Silva, ¿no? Pero la pregunta mía es esta: ¿cómo equipararías en un post-lacanismo positivo, cómo equipararías la física cuántica que vos dijiste penetra a la vez? Eso me gustaría que lo ampliaras porque me parece que es algo realmente novedoso lo que trajiste ahí. Si lo podés ampliar porque no lo tengo claro, ¿sí? Porque nos queda muy poquito tiempo, apenas a las 9 tenemos que largarnos. Hacemos, si hay más preguntas, las incluimos y respondemos acá. La idea es que hagamos primero todas las preguntas y después te respondan por el tiempo que nos queda. Breves, por favor. Sí. Sí, bueno, les agradezco mucho a los tres la línea que cada uno tomó y nos trajo, y les quiero, en todo caso, decir algunas palabras de la reflexión a la que me invita y la preocupación que me trae, porque pensaba, tal vez tomándolo de la línea que trajo Gabriel en relación a Gabriel Lombardi, respecto de la importancia del pase y de interrogar a los analistas. Porque, bueno, de algún modo, cuando Lacan trae su preocupación sobre qué es un analista, ¿no? Se tiene el análisis, el deseo, está planteando de algún modo qué posibilidad se da de ir sobre la teoría o sobre la experiencia de la lectura de Lacan o de los distintos autores respecto de desde la experiencia que cada uno hace de su propio análisis, de su relación al inconsciente. Creo que es muy importante pensar, leer a Lacan, leer a Freud, leer las relaciones con la ciencia, pero creo que estamos en un tiempo, dado que el inconsciente es radicalmente inconsciente, que podríamos estar enfrentándonos a una regresión del psicoanálisis. Y en esto los psicoanalistas podríamos estar contribuyendo. Entonces yo propondría, sumándome a la preocupación de ustedes, que no solo hablemos sobre la lectura de Lacan, sobre el retorno a Lacan, sino desde la experiencia que nos atañe, la de los propios análisis que conducimos y la de los propios análisis que atravesamos, para poder pensar que no se trata solo de teorizar el inconsciente, sino de qué transmitimos de eso que es radicalmente inconsciente. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahí. Que sea lo más breve posible, porque teóricamente en 3 minutos tenemos que... Es una pregunta para las 3 exposiciones. ¿Ustedes consideran que un analista puede ser un inconveniente para transmitir el psicoanálisis? ¿Alguna otra pregunta ultra breve? Ya está. Bueno. Hola, quería preguntar si el psicoanálisis responde a una teoría hermenéutica o podemos pensarla como una ciencia de lo real, pensando el último Lacan o pensando el psicoanálisis como una instancia de la letra aislada desde el punto de vista de lo que es el significante como ausente de sentido. Lo más brevemente posible. El analista puede ser un inconveniente para la transmisión. Ahí está identificado el analista. Es como si esa pregunta sostiene que hay analistas, que es una forma de concebirlo. Y hay otra forma de concebirlo, es que luego de haber habido una experiencia analítica se haga la pregunta si lo hubo. Si se tramita así,
un analista no es un ente, no es una persona, con lo cual habría que ver si se trata de una persona y habría que ver qué requisito tiene que ser para que la llamemos analista o la función analista. Si es una persona, la respuesta es sí, claro. ¿Sí? Quizás los peores inconvenientes sean los aportados por los analistas como personas. Respecto a la física cuántica, lo que Lacan dice es que, y lo dice así, no por casualidad, digo que el sujeto dividido, tal como yo lo postulo en mi modelo teórico, se comporta como un electrón en física cuántica. Esto quiere decir que es o partícula, por ejemplo, si es para la luz, es partícula, es fotón, u onda, y si es onda será onda lumínica. Pero hubo un experimento muy interesante, y es que detrás de una lamparita se puso una pantalla opaca con dos agujeritos, el experimento de Young. Y ahí se verificó que se comporta tanto como partícula, tanto como onda. Pero si es onda, entonces atraviesa simultáneamente los dos agujeros. Me parece a mí, Lacan no dice más que eso, me parece a mí que brinda al psicoanálisis una posibilidad de trabajo espectacular. Porque me parece que en tanto partícula, de la dualidad onda-partícula de la física cuántica, en tanto que partícula, nosotros podríamos admitir la presencia de un individuo en la experiencia. Un paciente de 35 años viene a la consulta y ahí sería una partícula. Pero si operamos en función del deseo del analista, entonces se comportará como onda. Si se comporta como onda, entonces sí están los dos lugares a la vez, pero si se comporta como onda y la función del analista es concebida igual, también el analista puede ser planteado como onda, no dos cuerpos que chocan. La lógica produciría una articulación de interpenetración, que es lo que Lacan llama inmixción de otredad. Y así, por ejemplo, la diferencia clínica es lo que Lacan plantea a la transferencia como covibración, no como amor de uno hacia el otro, sino como covibración. Hay transferencia en el sentido analítico cuando se produce la covibración, o sea, cuando las ondas entran en cierta relación de crestas y ondas y adviene lo que es el inconsciente. Es otro modelo del habitualmente nuestro, que es el de partes extrapartes. Yo soy yo, estoy adentro de este cuerpo, este es otro cuerpo y chocamos, y si el lugar que ocupa en el espacio en este instante este cuerpo no puede ser. Esa es la lógica freudiana, que es cartesiana, partes extrapartes. Pero si el inconsciente es el discurso del otro, ¿dónde está? ¿Está dentro del paciente? ¿Está en lo que el paciente dice? ¿Pero qué es lo que el paciente dice si no es interpretado por el analista? ¿Y lo que interpreta el analista, lo interpreta el analista o estaba en lo que el paciente dijo? Por otra parte, ¿lo dijo? Bueno, todas esas propiedades de la experiencia analítica tan cotidianas, me parece que con modelos físicos como los que trabaja Freud, que toma de Newton, son imposibles de ser planteados correctamente. Hace falta tener otro modelo de lente. A Heidegger le faltó por su rechazo de la ciencia, pero que la física cuántica nos lo brinda muy claramente, y Lacan, a pesar de la época, lo pudo tomar prácticamente en los años en que se empezó a difundir. O sea que el sujeto puede estar dividido, pero tener onda. Es mejor de los casos. Más aún, el analista puede tener onda. En ese sentido, yo retomaría en primer lugar la pregunta sobre si el analista es un inconveniente para la transmisión. Nunca lo había pensado así. Por un lado, uno diría es un inconveniente imprescindible, pero por otro lado, no sé, no estoy tan seguro, efectivamente, porque de hecho Lacan decía que él su enseñanza más bien la hacía desde una posición de analizante, o sea que se salía de la posición de analista, volvía a la del tipo que asocia, recurre al inconsciente, se le ocurren cosas, apela a la heurística, etc.
Respecto de la cuestión de la experiencia del pase, de la propia experiencia analista, yo creo que eso es algo que todavía no hemos tenido oportunidades de extraer las consecuencias de eso, ¿no? Que así como a Lacan le llevó, no sé, al psicoanálisis le llevó 60 años descubrir las consecuencias del decir de Freud y volver al primer decir de Freud desde la perspectiva lacaniana, con el pase, etc. Yo creo que nosotros todavía no tenemos una experiencia acumulada y compartida de las consecuencias del dispositivo del pase, de lo que se obtiene de los testimonios, no de los casos de otros, sino de los casos de uno, podríamos decir. Y me parece que puede ser alentador que bueno, haya este tipo de manifiestos desde Buenos Aires, donde a lo mejor las cosas se pueden plantear de otra manera y con otra libertad que las que padecen en este momento los franceses, los italianos y tantos otros, coerciones del Estado que aquí por el momento, por suerte, no tenemos, y que tal vez nos permitirían entonces compartir, debatir de otra manera cosas que en Europa no se pueden y que en Estados Unidos no existen. En ese sentido creo que es alentadora la situación en Buenos Aires, donde hay mucho psicoanálisis, muchas posibilidades de desarrollo y mucha reflexión de punta de lo que se está produciendo en este momento en el psicoanálisis en el mundo. Creo que, a diferencia de lo que pasaba en otros momentos, la producción de los analistas en Argentina, lo que leen, lo que intercambian, lo que interdisciplinan para después poder importar cosas, es muy interesante y creo que la mesa de hoy ha testimoniado un poco de eso, ¿no? No respondo por falta de tiempo respecto de la ciencia de lo real, pero se trata de la ciencia para Lacan, la ciencia de la lógica, la ciencia de lo real. Por eso con Alfredo estuvimos durante años estudiando con Klimovsky, tratando de entender alguna vez esos teoremas imposibles de entender, que son los teoremas de Gödel. Y bueno, qué sé yo, no, me tranquilicé cuando alguien, un americano con el que tomé un curso que se llama Gregory Chaitin, me dijo, yo tampoco entendí, un matemático de primera línea, nadie entiende los teoremas de Gödel, nadie los puede refutar tampoco. Entonces lo que hice fue reinventarlos de otra manera, ¿no? Con otros instrumentos lógicos. Bueno, brevemente, Lacan insiste, dice, mi real es un real anudado. Es un real siempre enlazado a lo simbólico y a lo imaginario. Hablar de lo real como contrapuesto a lo simbólico, quien quiera hacerlo que lo haga, pero es otra cosa. El real que nosotros los psicoanalistas consideramos es un real anudado a lo simbólico y a lo imaginario. Por otro lado, respecto de si un analista puede ser un obstáculo para el psicoanálisis, bueno, es de lo que estamos hablando. Es un hecho. Sucede. Ha sucedido y va a seguir sucediendo. ¿Por qué? Porque el inconsciente es radicalmente inconsciente. Es así. Y porque nuestra relación al ser es una relación que está en el límite de lo tolerable. Cuando Lacan dice, ¿qué es el sujeto en relación al ser? Una falta en ser. ¿Y qué dijo Milan Kundera? Es insoportable la novedad del ser. No se aguanta. Entonces, lo resumo con un aforismo que es mío, pero aclarando antes algo. Freud no solo se basaba en la física de Newton, sin duda que eso estaba, sino esencialmente en la termodinámica de Maxwell. El concepto de libido, con las equivalencias de las distintas pulsiones, tiene que ver con la termodinámica, para nosotros es de la vida cotidiana. Un poco de nafta hace que se convierta en energía mecánica. Ni lo pensamos. Un río que se mueve hace que tengamos lamparitas que nos da luz. Nos resulta natural, digamos, aún sin pensarlo. Bueno, eso no es tan natural. En la época medieval esto hubiera sido milagro. Bueno, Freud tenía ese referente. Lacan tuvo otros referentes. La lingüística estructural, la antropología estructural de Lévi-Strauss, las referencias a la lógica, la topología, la teoría de los nudos. Bien, yo tengo otra referencia, además de esas que agradezco a estos que considero mis maestros,
Mi referencia actual es a la ciencia de nuestro tiempo, que es la informática. En mi último libro, los dos últimos libros, Sendero del Análisis y otro que acaba de aparecer ahora, de paso un poco de propaganda, ustedes van a encontrar lo que se llama el diagrama de flujo. Es algo que he trabajado con matemáticos, especialistas en informática, justamente para dar un instrumento para que el analista, en vez de hacer disyunciones exclusivas, pueda algo así como formalizar los distintos tiempos de la lógica que está en juego en un análisis. Porque efectivamente no existe solo la lógica de completud, también hay una lógica que Lacan llama la lógica del patou, del no todo. Bueno, en mi intento de formalizar eso es que he producido una escritura que es el diagrama de flujo. Y para concluir, en relación a las preguntas que se hicieron, digo de este modo: se trata, a partir del decir, de llegar al dis-ser. ¿Qué es el dis-ser? Es algo que tiene que ver con el discurso y con el dispositivo del análisis que permite que el sujeto pueda llegar a ese lugar de sostenerse como falta en ser. La condición del analista, dice Lacan, es su deseo, el deseo del analista. Para que haya deseo, la condición lógica es que haya una falta en el ser. Bueno, eso. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que la veamos en cuenta.